¿Qué tal, amigos de Fox Sports? Bienvenidos al Campeonato Argentino de Rally. El Rally de Mina Clavero fue la segunda fecha de la temporada 2026. Una carrera especial, ya que compartió escenario con el Campeonato Sudamericano en uno de los terrenos más emblemáticos para el desarrollo de esta actividad a nivel nacional. Hoy estaremos repasando lo ocurrido con las clases menores en esta gran carrera en la capital nacional de este deporte. Las experiencias en Mina Clavero siempre fueron buenas para el equipo, para nosotros. Ganamos en una oportunidad, salimos tercero en diciembre, sumando buenos puntos, y siempre es lindo volver acá, siempre. Era el rally, como dicen, esto es el corazón del rally, sí señor. Y bueno, vamos a tratar de hacer una carrera muy prolija y para que podamos llegar, ¿no? Corro contra Saralegui, es mi auto a batir. Allá en Madariaga me pegó fuerte y me ganó allá, pero le dije yo que acá lo iba a atender la montaña. Muy contento, las expectativas siempre las mismas, siempre que vamos a una carrera queremos salir a ganarla, más acá en nuestro pueblo, así que nada, hermoso, mucho apoyo de la gente, así que vamos a salir a disfrutar cada tramo. La verdad que la presión ya la hemos pasado de correr de local y ahora estamos muy tranquilos, no estamos peleando el campeonato, nada, así que queremos salir y disfrutarla. Y para nuestra categoría va a ser una carrera muy dura, los tramos de Ambul van a estar muy rotos, así que hay que salir vivo de ahí para llegar al domingo y correr el Julio César, donde ahí está todo. Una carrera que en el año los cordobeses y los fanáticos del rally tenemos una sola vez, se viene mucha gente, vienen muchos amigos, estamos muy cerca de casa y ni hablar de que estamos en la capital del rally con los tramos que ya sabemos que son impresionantes, muy duros, una carrera muy larga, pero con muchas ganas y muchas ganas de tener un buen resultado. La verdad que llegamos muy bien preparados con pruebas, con mucho tiempo de anticipación, así que estamos muy bien parados y estamos tratando de que se dé de la mejor manera. Ahora toca la parte nuestra de hacer lo mejor posible junto a Manuel, así que vamos a tratar de dar todo para que sea un buen fin de semana. La primera actividad con los autos de carrera fue el desarrollo del shakedown. Fueron 1.800 metros en el sector denominado Burródromo, bien cerquita del centro de la ciudad. Un trazado que pasaba junto al río y que sirvió como entrada en calor para los protagonistas. Había que prepararse porque el fin de semana era largo, exigente, muy duro para los vehículos de menor porte que sufrieron bastante el terreno. Julián La Rosa en la RC4, Ignacio Villa en la RC3 y Santiago Sabatini en la RC5 eran los más veloces en la previa de esta competencia. Estamos nuevamente en una acción más de Rally Solidario, acompañando a la comunidad de Mina Clavero. Ellos desarrollan una actividad muchísimo más que importante en toda esta comunidad. Les vamos a dar el acompañamiento y el agradecimiento por esta función que cumplen. La sala cuna tienen una función social y una parte educativa. Ayudar a las familias que quieren salir a trabajar y no tienen a quién atienda a sus niños, entonces la sala cuna le brinda el lugar, el espacio, que es un espacio educativo y donde los niños aprenden desde muy chiquitos, desde los 45 días hasta los 3 años, a compartir, a aprender y a socializar con el otro. De parte de la Municipalidad de Mina Clavero, de las salas cunas, que son 3, le agradecemos muchísimo esta colaboración y siempre es bienvenido para ayudar a los niños, sobre todo en estas edades. Así que muchísimas gracias. Vamos a la carrera propiamente dicha. La primera etapa contó con 7 pruebas especiales para el día sábado. Tenía prevista una buena cantidad de kilómetros. El primer sector era Tala Cañada Río Jaime de 12 kilómetros 400 metros. El segundo el cruce Ambul con una extensión similar. El tercero era el Mirador Cuesta de San Luis de casi 20 kilómetros. El más extenso del día. 2 pasadas para cada una de esas secciones de velocidad para cerrar con el tramo del aeródromo donde se vivió una gran fiesta en horas de la tarde. Bueno, vamos directamente a la carrera, a la acción. La gente respondía ante la convocatoria del Rally Argentino en una jornada que iniciaba con el público que estaba junto al río. La ambulancia, el auto cero, los relojes, todo en marcha
para el inicio de la competencia. Comenzamos con la categoría RC4, que más allá de la clase mayor era la única que compartía divisional con el sudamericano. La Junior y la RC5 era solo válida por el argentino. El brasileño Luis Estedile se sumaba a la competencia terminando tercero en los primeros kilómetros. Juan Saralegui venía de ganar en el Rally Pagos del Tuyú, donde fue un mano a mano con Carlos Cataldo, en el que terminó saliendo victorioso. Ahora había más rivales, más exigencias en un terreno que, si bien ha conseguido buenos resultados en el pasado, no se siente tan cómodo como en el llano. Se retrasaba para quedar fuera del top 10 dentro del sudamericano y estaba cuarto en el Rally Nacional. Imágenes realmente hermosas detrás las sierras. El boliviano Ramón Tarqui buscaba dejar su huella en tierras cordobesas. Parecido a su hermano Johnny, que se metía entre los primeros en la general. El uruguayo Luigi Contini es un experimentado de la clase a nivel continental. Siempre veloz, lo demostraba nuevamente ganando el primer tramo, quedando solo 7 décimas de la punta. Carlos Cataldo, oriundo de Villa Dolores, conocedor de estos caminos, lograba buenos tiempos. Superaba a Saralegui. Era segundo en el rally argentino y estaba quinto en la clasificación general del campeonato sudamericano. Julián La Rosa, el cordobés, el actual campeón, siempre es veloz. Más aún en Córdoba y en la montaña, con un gran andar, ganaba la clase por 7 décimas sobre Luigi Contín, sobre el uruguayo. La RC4 solo corrió los 2 primeros tramos, cancelándose el último sector de la mañana por un incidente. Lo cierto es que La Rosa con Gustavo Beccaria así manejaba. Los 80, izquierda 94, fondo. Y 70, izquierda 86, izquierda 86. Y 100 en el poste doble, izquierda 98. El paraguayo Arturo Ortiz necesitaba más experiencia en estos tipos de caminos, quedando noveno. Al final de la mañana, el argentino Andrés Paredes se sumó a la clasificación a nivel nacional de sudamericano con su Peugeot. Era séptimo en el global, siendo tercero en el Rally Nacional. Buena actuación para él. Vamos a la categoría RC3. Esta divisional también realizó solo 2 sectores en la mañana tras el accidente de Moldani, que obligó a todos a transitar por enlace en el último tramo de ese primer bucle, que además era el más largo del día. Tras su regreso de España, junto a Manuel Rosado, Fernando de Aparte ganó con autoridad en Madariaga. Ahora en casa, en un terreno más familiar, quería ir por la victoria nuevamente, pero apenas quedaba fuera de la zona de podio. Mario Razo, el puntano, peleó por el campeonato el año pasado, peleó por la victoria en Madariaga terminando segundo, y ahora también era escolta, 13 segundos de la punta. Ignacio Villa se convertía en el primer líder de la carrera. Ganó realmente muy bien. El primer tramo se dio con Gal Frascoli en el segundo, pero tenía una buena ventaja. Buena actuación para él. Valentino Cardoso logró un buen registro en el tramo de Tala Cañada. Miren lo que son estas imágenes desde el aire, desde el dron, para seguir a los principales representantes. Villa así manejaba con Gonzalo Díaz. Más prolijo Perry. No se da fondo y 70. Bien abajo, izquierda 9. Bien abajo, la izquierda 9. 50, izquierda 10. Y no se ve. Sujeta por el medio para 20, derecha 7. 20, sujeta por el medio para 20, derecha 7. Tenir. 7, tenir detrás. 50. No se da fondo. No se da fondo para izquierda 9 en el palo doble. Y 60. Sube, izquierda 4, ojo. Sube arriba, izquierda 4, ojo. Prolijito. 20. Derecha 6 se abre. Derecha 6 se abre. 60. Derecha 8 fondo. Sigue derecha 8 fondo 200. 200 vamos al lomo y tenés 80. Derecha 5 baja al vado. Del lomito tenés 80. De este lomito 80. Derecha 5 baja al vado. Y sale derecha 6. Bueno, Valentino Cardoso, que había ascendido de la RC5 a esta categoría junior, logró un buen registro en el tramo de Tala Cañada. Como le decíamos, fue quinto, 17 segundos de la punta, pero luego en el segundo sector se convirtió en una de las víctimas de la carrera, teniendo que abandonar. Diego Semper con el Volkswagen cedía 50 segundos en los primeros sectores. Pensaba
en tratar de recuperar el tiempo perdido en la segunda vuelta del día e iba a tener muy buenos resultados a su favor. Había que ser cuidadoso. Zona de vados, caminos exigentes, mucha piedra, se rompía. El paso de los autos. Y aquí lo tenemos a Germán Galfrascoli, el piloto de Villa María. Siempre que hay carrera en Córdoba está presente. En la montaña se destaca. Se fue afuera en el primer especial perdiendo 20 segundos, pero después ganaba el segundo tramo. Igual estaba quinto en la general. Vamos a la clase menor. Después de ver lo que ocurría con Gianfranco Pichetti, con el Toyota, que quedaba en la mañana del sábado tercero. Estaba a 16 segundos de la punta, pero poco más de 3 segundos del escolta en la clasificación general. Buena actuación momentánea para él. Iba a ser un rally difícil, mucho abandono en las categorías menores. Y ahora sí nos vamos a la RC5, que sufrió porque solamente pudieron realizar una prueba especial de las 3 estipuladas. Un sector fue interrumpido por el accidente en Moldani. Después se levantó un guardaganado que complicó el paso de los autos. Así que en la primera vuelta quedaron con sabor a poco, ¿no? Por eso vamos a ver algunos de los coches pasando por el vado muy lento, porque lo hacían en enlace para acomodar el paso de la caravana del rally. Sebastián Landa fue otro de los destacados en Madariaga. El sanjuanino volvió con todo, pero aquí tenía problemas. Sería 40 segundos. Necesitaba recuperar, aunque se le iba a hacer difícil en la segunda vuelta. José Lo Gómez es uno de los pilotos más veloces del sur. En Madariaga estuvo peleando siempre por los primeros puestos, pero en tierras cordobesas debía desertar sin poder sumar puntos importantes, ni en el día ni en la carrera. Gerardo Ontivero con el Peugeot cordobés. Ama los caminos de montaña, pero perdía 1 minuto en los primeros sectores del rally. Después iba a recuperarse y terminaría siendo protagonista. Juan Manuel Varas es otro de los habituales pilotos del argentino. Desde el año pasado viene sumando experiencia. Un auto al que cada vez se acostumbra más, pero en un rally como Mina Clavero, tan exigente y tan competitivo, hay que estar muy atento. Al final de la mañana era octavo. Aquí lo tenemos a Roberto Forzani, es un hombre experimentado que ama el desafío de correr con los más jóvenes. Con su Peugeot concluía sexto. 12 segundos separaban al quinto del octavo, así que todo estaba muy parejo entre los protagonistas. Santiago Sabatini, el actual campeón, alguien que sería protagonista en Córdoba era él, por supuesto, y lo confirmaba rápidamente, ganando en la mañana por casi 20 segundos. Como la mayoría de los pilotos, se iba a quedar con ganas de más. Corrieron muy poquito. Después iba a venir el servicio y después iban a salir a correr por la tarde. Tiempo nublado, caminos maravillosos para el desarrollo del rally. Trazados mundialistas en la capital nacional del rally. Esta fue la divisional con más anotados. Los habitués del argentino más los del cordobés, que se quieren medir con los mejores. Pero tenemos a Emilio Bustos. Perdía 2 minutos en los primeros kilómetros y lo veíamos transitar lento, obviamente, en el enlace. Los que sí se destacaron fueron los locales. Tal es el caso de Pablo Curleto, que siempre se suma cuando el rally llega a estas tierras. Y además siempre es rápido, siempre es protagonista, conoce muy bien el terreno. Los primeros sectores quedaba cuarto a solo 5 décimas de la zona de podio. Otro de los locales fue Pablo Alessandrini, que participó el año pasado en el campeonato. Un joven súper veloz que quedaba quinto por inconvenientes de freno durante la mañana, pero igual era un piloto a tener en cuenta para el resto del fin de semana. Juan Borgonovo tuvo un buen arranque. Peleó la décima con Fernando Müller, quedando tercero a 1 segundo 7 décimas de la segunda colocación, y era uno de los principales protagonistas hasta ese momento en la divisional menor. Había autos que andaban realmente muy rápidos.
Sabrina Cicolone, se sumó General Madariaga al Rally Argentino, ahora continuó con la participación en tierras cordobesas junto a su papá Gerardo. Sabrina tiene que sumar experiencia en el Rally Nacional, mostró mucho ímpetu, tenía que seguir adelante. César Fisiogni, que corre habitualmente el cordobés, se sumó, puesto 16, junto a Tatiana Cibalero. Walter Guardia terminaba en la posición número 12. También para algunos de todos los representantes de la RC5 que estuvieron presentes en la capital nacional del rally. Los autos llegaban al servicio y esto decían los pilotos. Contento con el primer rulo, la verdad. Salieron 2 tramos limpios, por ahí en el primero se nos empañó un poco el parabrisas y nos hizo perder un poco ese hilo, ese ritmo que llevábamos, pero bueno, más que conformes. Ahora ya pensando en la tarde, tratar de salir a hacer lo mejor posible. Venimos primero a solo 7 décimas. Tuvimos un buen primer rulo, salimos como habíamos pensado, consistentes, prolijos. Logramos quedarnos con el primer puesto. Una pena no haber podido correr el último tramo, que la verdad que es muy lindo, es el más largo. Pero bueno, contentos por el primer puesto en este primer rulo y vamos a seguir igual el segundo rulo, a ver si podemos terminar el día con el número 1. Bueno, una etapa corta para nosotros los autos de la categoría más chica. Hicimos un solo tramo de 3, así que nada, como que nos quedó, digamos, la sensación de querer correr un poco más. Creo que el segundo rulo va a estar roto porque los autos grandes sí han pasado y yo creo que va a ser un segundo rulo muy, muy duro para los que venimos del fondo. Así quedaba la primera vuelta del rally. La Rosa, Cataldo, Paredes y Saralegui en la RC4. Villa que aventajaba por 13 segundos a Mario Raso. Tercero Gianfranco Pichetti. Sabatini por 19.4 sobre Müller. Tercero Borgoñovo en las principales posiciones hasta este momento en el rally argentino. Así aceleraba Santiago Sabatini. Los invitamos a la primera pausa de este resumen del rally de Mina Clavero en las clases menores. Ya seguimos con más rally nacional a través de la pantalla de Fox. Dicen que me anda buscando, ojalá si un día me pilla. Me haya machado y cantando en este rally para que se muera de envidia. Y así se vivía, ese era el color, el folclore del rally en Mina Clavero. En la lucha por el sudamericano y en la RC4, Luigi Contini y Julián La Rosa se dividieron las victorias de especiales, con Luis Estedile, el brasileño, estando muy cerquita de ellos. Piloto del país del norte, terminaba en la tercera colocación. Juan Saralegui, más retrasado, quedaba tercero dentro del rally nacional. El que anduvo rapidísimo fue el uruguayo Luigi Contini. Así de veloz venía quien ganó el sudamericano tras una actuación magistral. Carlos Cataldo se dio el gusto, terminó segundo en el rally argentino, cuarto en el sudamericano en su casa. Aquí lo tenemos a Julián La Rosa, que hizo absolutamente todo bien, no solamente se quedó con la victoria en el rally argentino, sino que además luchó hasta último momento por la victoria en el sudamericano. No le alcanzó, quedó como escolta a tan solo 8 segundos de la punta. El paraguayo Arturo Ortiz perdió terreno durante la tarde y concluía de la mejor forma posible el rally, por lo menos el día sábado. En la RC3 hubo una lluvia de abandonos en la divisional con muchos de los principales protagonistas claudicando. Fernando de Aparte fue uno de ellos. Mario Raso rompió el extremo de dirección y también quedaba fuera de la carrera. El que no tuvo mayores dificultades fue Ignacio Villa, que ganó casi todo lo que corrió para quedarse con la victoria en la jornada por más de 1 minuto de ventaja sobre el resto de los sobrevivientes. ¿Quiénes fueron? Diego Semper, quien cerró el podio concluyendo tercero, y Germán Galfrasconi, que ganó el sector del aeródromo. Gianfranco Pichetti también abandonó sin poder terminar un complejo día sábado. En la clase menor, en este caso, muy poquitos pudieron terminar de la mejor forma.
Ahora sí pudieron correr las 3 pruebas especiales de la tarde. Fernando Müller recibió una penalización de 20 segundos para quedar quinto en la etapa. Una jornada inicial y todavía le restaba el domingo el Julio César y algunos de los grandes clásicos. El sanjuanino Sebastián Landa debió abandonar también. No pudo sumar como pretendía y como lo había hecho en la primera fecha en General Madariaga. Aquí lo tenemos a Gerardo Ontivero, quien fue por la tarde uno de los más veloces, uno de los más efectivos. Fue avanzando en la clasificación general con todos los vaivenes que iba sucediendo con sus rivales para pasar al tercer puesto. En este difícil día sábado donde a la tarde también salía el sol. Juan Manuel Varas era otro de los que quedaba a mitad de camino y era uno de los tantos abandonos. Roberto Forzani también claudicaba. Santiago Sabatini también venía rápido, ¿no? Estaba liderando hasta la prueba especial número 6 en el Mirador, donde no podía terminar. Así que le abría la puerta a quienes venían por detrás de él en la competencia. ¿Quiénes eran? Los locales. Por un lado, Pablo Curleto, quien terminaría segundo. Un gran resultado para él. Pablo Alessandrini avanzó, aceleró, aprovechó su conocimiento, sostuvo los ataques del resto y tuvo una gran tarde para quedarse con la punta de la competencia, que a la postre sería la victoria general de este rally. Juan Borgonovo era otro de los abandonos. Lamentable para él cuando venía haciendo una buena actuación por la mañana. Aquí la tenemos a Sabrina Cicolone a un ritmo menor, pero teniendo en cuenta todas las caídas del resto, terminaba en la 7ª colocación. Emilio Bustos, ahí lo tenemos, pasando un poco lento en ese sector, quedaría en el 6º puesto definitivo. El aeródromo había concentrado a la gente, el público, un sunset, food truck, música, DJ, una combinación para la gente que quería disfrutar del evento y también del cierre de la competencia en el último sector del día. Fisiogni venía aprendiendo, ¿no? Venía por detrás Borgonovo ahí, que se había retrasado. Estaban uno detrás de otro en ese sector. Walter Guardia hacía lo propio con el Chevrolet. Había muchos nuevos nombres que no estaban habitualmente en las carreras del Rally Nacional. Uno de ellos era Rodolfo Ramos, que finalmente quedaba en el 4º puesto definitivo. Miren lo que son esas imágenes. Una geografía maravillosa para el desarrollo del rally, siguiéndolo desde el aire. Increíbles imágenes, como siempre, en cada una de las presentaciones del rally argentino. Rodrigo Ferreira quedaba en el 9º puesto, con Magdalena Manocci, quien lamentablemente, otra de las representantes femeninas que tiene el Rally Nacional, de las pilotos que no podía terminar la jornada. Cierto es que así quedaba la carrera. La Rosa en el Rally Nacional ganaba sobre Cataldo, Saralegui y Paredes. Ignacio Villa con más de 1 minuto de ventaja sobre Gal Frascoli. Semper tercero, Raso cuarto. Alessandrini ganaba sobre Curleto, los dos locales. 1-2 para los de Mina Clavero. Tercero Ontivero. Así que contento, ya estar acá no es poca cosa. La verdad que bueno, después de mucho tiempo nos volvimos a subir al auto. Fue un rulo por la mañana bien, de menos a más. Y bueno, a la tarde la suerte no estuvo de nuestro lado. En el primer tramo de la tarde se pinchó un neumático, haciéndome perder un poco de tiempo. En el segundo un sensor del turbo, que por ahí no lo limitaba. Pero bueno, por suerte en el tercero y cuarto pudimos descontar y quedar solamente a 8 segundos por el Codasur, el sudamericano.
También venimos liderando el rally argentino, así que bueno, en general muy positivo, la verdad. Bien, la verdad que el día de hoy a la mañana solo pudimos correr un solo tramo, los otros dos se suspendieron. En ese tramo justo nos quedamos sin freno en la bajada de Ámbula, así que pecamos un poco ahí, nos hicieron una diferencia. Después para la segunda vuelta pudimos solucionar, así que apretamos, en el segundo tramo nos fue bien y si Santi no se hubiera quedado, la verdad que sería otro el escenario, pero contento. Bueno, muy contentos con el día de hoy, terminamos primeros, a 1 minuto 7 de diferencia con Germán Galfrascoli. Un día muy duro, la verdad que los tramos estaban súper rotos, después de la pasada de tantos autos integrales, así que muy contentos con haber llegado con autos sanos y bueno, en el primer puesto. El domingo los equipos y las tripulaciones trabajaban para lo que iba a ser otra jornada difícil, pero solamente pudieron realizar la prueba especial número 1, después el día concluía prematuramente por el accidente del paraguayo Didi Arias, dando por terminado el evento para un cierre de competencia que no era, por supuesto, el que nadie quería ni esperaba. Y así, con estas imágenes nos despedimos. La próxima semana seguiremos repasando lo más destacado de este rally de Mina Clavero. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.